Buen día. Vamos a hablar un poquito de la osteoporosis. A la osteoporosis la vamos a definir como una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza por una disminución de la masa ósea. Es decir, que pierde cantidad de hueso, pierde hueso. El hueso pierde material óseo, pierde calcio. Esta pérdida de la disminución ósea, esta pérdida, perdón, del hueso, provoca un deterioro en la arquitectura del tejido. Es decir, empieza a transformarse el hueso en un tejido mucho más frágil que el de costumbre. Esta fragilidad ósea predispone o aumenta el riesgo de que la persona o el paciente sufran fracturas, porque justamente es un hueso mucho más débil. Bien, entonces, a la osteoporosis la vamos a definir como una enfermedad metabólica en donde se disminuye la masa ósea con deterioro de la arquitectura normal del hueso, provocando una fragilidad del hueso y un aumento del riesgo de padecer fracturas. Las fracturas suelen darse en las personas mayores de 50 años, en el antebrazo, en la porción distal, y en los mayores de 60, en las vértebras y en el fémur. Desde el año 94 que la Organización Mundial de la Salud estableció sus definiciones a partir de la densidad mineral ósea que se cuantifica por la densitometría. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico de la osteoporosis se hace mediante densitometría ósea. Los factores de riesgo que una persona tiene para sufrir osteoporosis son antecedentes familiares de osteoporosis, menopausia precoz, ¿sí? Es decir, que la mujer haya tenido su menopausia antes de los 45 años, delgadez, anorexia, uso de tabaco, alcohol, falta de actividad física, baja ingesta de calcio, dietas cargadas con proteínas, esas son dietas hiperproteicas, uso de glucocorticoides, anticoagulantes, anticonvulsivantes, hiperparatiroidismo y mala absorción. Vamos de a uno. Antecedentes familiares de osteoporosis, por supuesto, la menopausia precoz, una mujer que tenga la menopausia antes de los 45 años porque pierde el favor y la estimulación de los estrógenos, ahora en un rato lo voy a explicar. La delgadez y la anorexia tienen que ver con la falta y el consumo de calcio que va a tener el paciente, la falta de aporte y el consumo excesivo de su cuerpo de calcio por parte de los huesos, el tabaquismo, el alcohol. El tabaquismo y el alcohol también van a provocar una disminución en la ingesta de calcio o una disminución en la absorción de calcio. Por más que la persona consuma el calcio necesario, no van a poder absorberlo de manera correcta. La falta de actividad física tiene que ver con digamos, el uso y el consumo del calcio intrasanguíneo, por supuesto que la baja ingesta de calcio, las dietas hiperproteicas provocan alteraciones en el metabolismo intracelular del calcio, y el tratamiento con, y acá es importante, glucocorticoides, anticoagulantes o anticonvulsivantes. Cualquier persona que consuma de estos fármacos tiene como riesgo aumentado la aparición de la osteoporosis y luego patologías como el hiperparatiroidismo y la mala absorción. El calcio que se necesita en la dieta, ¿sí?, en adolescentes y niños es de 1.300 miligramos día, mientras que en un adulto mayor es de 1.200 miligramos. ¿Bien? A ver, ¿por qué ocurre la osteoporosis? El hueso es el principal reservorio de calcio, pero el calcio lo necesitan las células musculares, las células nerviosas y distintos tipos de células, pero en su mayor proporción lo necesitan las células cardíacas, las células nerviosas y las células musculares. Entonces, cuando la calcemia es baja, cuando el nivel de calcio en sangre es bajo, mi cuerpo toma hueso o toma calcio, mejor dicho, del hueso para poder aumentar la calcemia
y llevar a cabo las funciones celulares normales. Y en ese proceso se ven implicadas las células del hueso, que son los osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Los osteocitos son como los ladrillos, son las células que tienen el calcio. Los osteoblastos son las células formadoras de osteocitos o de hueso. Y los osteoclastos son las células destructoras de hueso. Entonces, cuando el nivel de calcio en sangre, es decir, la calcemia es baja, los osteoclastos rompen el hueso, rompen los osteocitos liberan el calcio a la sangre, aumenta la calcemia, el calcio se utiliza para las funciones celulares y se terminó. El problema es quién repone hueso. Bueno, los estrógenos estimulan a los osteoblastos a que los osteoblastos formen hueso de nuevo. Ese es el papel y el rol de los osteoblastos y los estrógenos. El remodelamiento óseo, es decir, todo este proceso óseo que estamos describiendo, se encuentra regulado por la hormona paratiroidea, por la vitamina D, por los estrógenos, por la hormona del crecimiento, por esteroides, calcitonina, dieta, fármacos que ya hemos hablado y ejercicio. A las osteoporosis las vamos a poder clasificar en primarias y secundarias. Son osteoporosis primarias, la osteoporosis juvenil, la osteoporosis postparto, la osteoporosis postmenopausia y la osteoporosis senil. Mientras que son osteoporosis secundarias las causadas por fármacos como los corticoides, el metotrexato y los antipilépticos, las endocrinopatías como el síndrome de Cushing, la acromegalia y el hipertiroidismo provocan osteoporosis. El consumo excesivo de tabaco y alcohol puede provocar osteoporosis. Colagenopatías como el lupus y la artritis reumatoidea puede provocar osteoporosis. Trastornos gastrointestinales como el síndrome de mala absorción puede provocar osteoporosis. Bien, todas estas van a ser causas de osteoporosis, por lo tanto van a ser todas osteoporosis secundarias a las causas que acabamos de describir. La osteoporosis posmenopausia ocurre por la disminución de los estrógenos. Recién dijimos que los estrógenos estimulaban a los osteoblastos. Entonces, si la mujer tuviese un correcto aporte de calcio durante toda su vida, posmenopausia no debería aparecer la osteoporosis. El problema está en que, como la mujer la mayoría de las veces tiene una dieta baja en calcio, cuando ocurre la menopausia que disminuye la actividad de los osteoblastos, no hay células encargadas de reponer el hueso que se fue rompiendo por la necesidad del calcio por parte de las células. Y en esta, que es la osteoporosis posmenopáusica, aumenta el riesgo de fracturas de la columna y del radio distal. No nos olvidemos que también puede tener fracturas de fémur, pero estas son las más frecuentes. La osteoporosis senil, en este caso, si estamos hablando de una mujer, nos cuesta bastante poner el límite si es causada por los estrógenos o si es causada por la disminución del metabolismo de su cuerpo. Lo que se dice es que la osteoporosis senil es la que aparece en individuos de más de 75 años, puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. Hay una clara menor actividad de los osteoblastos, pero se cree que es por la edad. Y en este tipo de osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas de cadera, de columna y de radio distal. Una de las más temidas es la osteoporosis esteroidea. Este tipo de osteoporosis es causada por el uso frecuente de glucocorticoides, es decir, es una osteoporosis secundaria y encima iatrogénica. Bien, la principal manifestación son las fracturas. Estas fracturas aparecen en el 50% como máximo de los pacientes que están en tratamiento crónico con corticoides. Y el corticoide se suele dar en pacientes con artritis reumatoidea, polimialgia, EPOC, enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, este tratamiento prolongado con corticoides en estos pacientes termina provocando una osteoporosis secundaria. Bien.
Para tratarlo vamos a tener un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico consiste en una dieta con un gran aporte de calcio. A partir de los 50 años, todas las personas tienen que asegurarse un aporte de calcio en la dieta de alrededor de 1200 miligramos diarios y un ingreso de proteína más o menos de 1 gramo kilo día. En los ancianos se suele utilizar exámenes de agudeza visual para establecer cómo se encuentran los líquidos y el medio interno en el paciente para tener un parámetro indirecto de cómo se encuentra el calcio. Además, se recomienda un uso prudente de las benzodiazepinas, ya que las benzodiazepinas como clonazepam, diazepam, lorazepam pueden ocasionar problemas en el equilibrio del metabolismo del calcio. La actividad física es esencial porque la actividad física estimula los músculos y los músculos al insertarse en el hueso estimulan el sistema hematopoyético dentro de los huesos, pero además estimulan a todo el sistema de recambio óseo compuesto por los osteoblastos y osteoclastos. Por supuesto que evitar las caídas, para evitar las caídas, si estamos hablando de los adultos mayores, tenemos que acondicionar el hogar, ¿sí? Que no haya alfombras, que no haya cables en el piso, etc. Se recomienda la exposición al sol durante 10 a 15 minutos 2 veces diarias, pero fuera de los horarios pico, para aumentar la síntesis de vitamina D. La vitamina D se suele usar para sintetizar osteocitos. Por supuesto, como dijimos hoy, el tabaquismo es un factor de riesgo que influye en forma negativa, entonces se desaconseja que se fume o se aconseja dejar de fumar. Los protectores de cadera demostraron una efectividad muy baja, ¿sí? Menor al 50%, por lo cual no es tan aconsejable su uso. Si la persona lo deja tranquilo el protector de cadera, que lo use, pero no tiene una gran eficacia. Se recomienda el aporte de vitamina D, pero en dosis de 800 unidades diarias en mayores de 65 años, pero tal vez voy a escribir el punto más importante del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Pero vamos por parte, dijo Jack, y empezamos con el no farmacológico. El aporte de calcio no ha logrado reducir las fracturas, pero sí incrementar la masa ósea un 2%. Acuérdense que se recomienda un ingreso no menor a 1000 gramos, entre 1000 miligramos y 1500 miligramos día, luego de la menopausia como base de tratamiento. De todas maneras, el aporte y la ingesta de calcio no logra reducir el riesgo de fracturas. Aumenta la masa ósea hasta un 2%, pero no reduce el riesgo de fracturas, al igual que los tratamientos farmacológicos. Con la osteoporosis se da un caso de medicalización, en el cual existe toda una industria de fármacos contra la osteoporosis que ninguno ha demostrado una eficacia significativa. Fíjense que las sales de calcio, que son el tratamiento de elección en la osteoporosis, aumenta un 2% la masa ósea y no ha demostrado reducir el riesgo de fracturas más allá de un 1%. Así que imagínense, si las sales de calcio, que son el tratamiento de primera línea, imagínense el resto. El tratamiento farmacológico tiene como objetivo, sobre todo las dos más frecuentes, que son la osteoporosis posmenopáusica y la osteoporosis senil. La osteoporosis posmenopáusica se trata con sales de calcio más vitamina D. Si no funciona eso, le damos bifosfonatos, y si sufre mucho dolor, le agregamos calcitonina. Mientras que la osteoporosis senil, le damos sales de calcio más vitamina D. No es que estoy loco, sé lo que les acabo de decir, pero es el único tratamiento que me aumenta un poco la masa ósea, un 2%. Bien. ¿Qué tan importante es? La verdad, a fines prácticos no es tan importante. Lo que sucede es que a veces el paciente quiere y si no se lo va a dar, si no se lo das vos, se lo va a dar otro, pero termina siendo una cuestión psicológica.
Las sales de calcio son el cloruro de calcio. Se puede dar por vía intravenosa. Tenemos que saber que puede llegar a provocar la aparición de abscesos, de arritmia, de hipercalcemia. Bien, si no lo podemos dar por vía oral, teniendo en cuenta que puede causar constipación, hemorroides y hasta fisura anal. Está totalmente contraindicado en la insuficiencia renal y en cualquier patología que predisponga a la hipercalcemia y a la hipercalciuria. Las tiazidas, que son diuréticos, pueden provocar un aumento del riesgo de hipercalcemia, por lo tanto, está contraindicado el uso de cloruro de calcio en pacientes con diurético de tipo tiazídico. Por otro lado, tenemos a la vitamina D, que es la otra base del tratamiento de la osteoporosis. La vitamina D se la llama calcitriol o colecalciferol. Estos estimulan la absorción del intestino de calcio, disminuyen la ruptura de hueso o resorción ósea, disminuyen la concentración de paratormona y la secreción de calcio por parte del riñón. El riñón ya empieza a aumentar su absorción. Se suele usar en pacientes con raquitismo, osteomalacia, hipoparatiroidismo y por supuesto la osteoporosis. Como efecto adversos más frecuentes tiene la hipercalciuria, la hipercalcemia. Esta hipercalciuria e hipercalcemia terminan provocando el aumento del riesgo de litiasis a nivel renal, es decir, la aparición de litos o piedras de calcio. Puede provocar náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, cefalea, debilidad, fatiga. Está totalmente contraindicado en embarazadas, pacientes con insuficiencia renal, hipercalcemia, enfermedad coronaria y otra vez, como las tiazidas aumentan el riesgo de calcemia, tenemos que tener cuidado con los pacientes que reciban tiazidas como tratamiento. Luego tenemos a los bisfosfonatos, que son el alendronato y el risendronato. Acuérdense que estos dos, o los bisfosfonatos, son fármacos de segunda línea. Luego tenemos la calcitonina, que es una hormona. Entonces lo que nosotros terminamos dando es un análogo hormonal y lo damos sobre todo cuando el paciente sufre mucho dolor. Se da, además de la osteoporosis, en la enfermedad de Payet, en el hiperparatiroidismo y como analgésico en el caso de tratamiento por metástasis ósea. La PTH o hormona paratiroidea no tiene una aplicación clínica, ¿sí? No suele servir como tratamiento. Se lo suele dar tratando como tratamiento hormonal, pero no como tratamiento de la osteoporosis ni de ninguna patología del tipo del sistema osteoartromuscular, sino que, insisto, lo damos como terapia hormonal. Pasemos ahora a la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica. En esta enfermedad inflamatoria crónica hay cambios en la articulación gracias a una reacción autoinmune. Esta reacción autoinmune provoca que las células del sistema inmune de nuestro cuerpo ataquen o destruyan al cartílago, a la articulación, provocando la inflamación de la articulación, proliferación de la sinovial. Esto termina erosionando el hueso, mayor respuesta inflamatoria, ¿sí? Que termina deformando tanto el hueso como el cartílago, provocando la anquilosis fibrosa, que es la fusión de los fragmentos de hueso roto, y hasta inclusive a veces provoca la fusión de los cartílagos rotos. Cuando se fusionan estos fragmentos óseos y los cartílagos, se termina anquilosando, que es fusionando y perdiendo la movilidad. ¿Bien? Todo esto son complicaciones. Insisto, la artritis es una enfermedad inflamatoria crónica de causa autoinmune. Tenemos una inflamación de las articulaciones provocada por el sistema inmune de nuestro cuerpo. Existen 5 tipos de fármacos a utilizar, no perdamos de vista la definición. El primer grupo farmacológico es el grupo de los FARME,
que son los fármacos antirreumatoides modificadores de la enfermedad. Luego fíjense que tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el naproxeno, que son los que tienen menos efectos adversos. Si la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica, con los AINES busco la antiinflamación. Inmunosupresores como la azathioprina, que inhibe la síntesis de anticuerpos. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica de causa autoinmune. Mi propio sistema inmune me ataca, entonces lo que busco es que estos fármacos inmunosupresores disminuyan la actividad del sistema inmune para que no ataquen a las articulaciones. Por supuesto que me predispone a aumentar el riesgo de infecciones. Los glucocorticoides lo damos como analgésico y como antiinflamatorio, y los anticitocínicos, que son el etanercept y la anakinra, estos son anticuerpos o terapias biológicas que voy a describir en un ratito. Los FARME más usados son la sulfasalacina, los compuestos de oro, la penicillamina, el metotrexato y la cloroquina. Lo que hacen estos FARME es modificar los síntomas, reducir un poco la actividad de la enfermedad y pueden enlentecer la progresión de la enfermedad y algunos creen que hasta detenerla. Después tenemos a los AINES, inmunosupresores, glucocorticoides y los anticuerpos que les decía que sirven para la terapia biológica. Lo que hacen estos anticuerpos es inhibir a los propios anticuerpos de nuestro sistema inmune. Esto no está en funcionamiento todavía porque está en fase de prueba. Los FARME que quiero que sepan y lean son el metotrexato y la sulfasalacina. Bien. Recordar que el metotrexato es el FARME de primera elección. Elección. Pasemos a la artrosis. A la artrosis la vamos a definir como una enfermedad de origen degenerativo, es decir, se empieza a degenerar la articulación. Esta degeneración de la articulación provoca diferentes grados de inflamación que terminan dando signos y síntomas articulares, pero porque el cartílago se empieza a degradar, como se empieza a degradar se activa el sistema inmune provoca la inflamación y los signos y síntomas son de inflamación de la articulación, pero en este caso lo que sucede es que se va degenerando, es decir, destruyendo el cartílago hasta que no queda nada. Eso es un problema porque cuando no queda nada del cartílago empieza a tocar y a chocar hueso con hueso, aumentando la destrucción de las distintas partes articulares de cada hueso. La gota la describimos como un trastorno metabólico en el cual hay un aumento en la concentración de ácido úrico que provoca un aumento de la concentración de uratos. Este aumento, ¿sí?, de la concentración de ácido úrico se puede deber a un exceso en la síntesis de purinas o a una excreción insuficiente. El ácido úrico, para explicarlo, proviene del metabolismo de las proteínas. Entonces, un aumento del metabolismo de las proteínas va a provocar un aumento del ácido úrico. También puede pasar, que haya una dieta hiperproteica en donde el paciente consume demasiada proteína y por lo tanto metaboliza demasiada proteína. Al metabolizar demasiada proteína, elimina demasiado ácido úrico. ¿Bien? Este ácido úrico aumentado en sangre lo que hace es implantarse en las articulaciones en forma de microcristales y lastima, erosiona e inflama las articulaciones porque son como mini cristales que se impactan e implantan en los ligamentos. Al provocar la inflamación se provoca el dolor del paciente. Bien, inclusive se suele describir el tofo gotoso y el tofo gotoso es un dolor súbito, agudo, extremadamente doloroso, causado por la impactación de los cristales de ácido úrico en una articulación que suele ser la articulación del primer dedo del pie.
Los fármacos que se utilizan en la gota son aquellos fármacos que inhiben la síntesis de ácido úrico, como es el allopurinol, que es el principal fármaco utilizado en la profilaxis, no de la enfermedad, sino del dolor, del tofo. Aquellos fármacos que aumentan la expresión del ácido úrico, como son el probenecid y la sulfimpirazona, a estos se les llama fármacos úricos. Estos aumentan la eliminación de ácido úrico, a diferencia del allopurinol, que inhibe la síntesis del ácido úrico. ¿Bien? Y después vamos a dar AINES por el dolor y la inflamación, y colchicina, que busca inhibir un poco una parte de la respuesta inmune, que es la migración de leucocitos al interior de una articulación. Acá tenemos el allopurinol, el probenecid y la sulfimpirazona, que son los úricos, la colchicina y los AINES. Recordemos que el allopurinol es el de primera línea, los úricos vienen después, y la colchicina y los AINES son para la inflamación y el tratamiento, digamos, sintomático del paciente, que es el dolor, el principal síntoma.